Juan Cheput encabeza la lista parlamentaria que quiere tentar el regreso a través de Contigo, que era Peruanos por el Cambio. ¿Cómo le va, Juan? ¿Cómo está, Jaime? Muy buenas noches. Gracias por venir. La pregunta es, primero, del saque, ¿no? ¿Se lanza Juan Cheput pese a que no está del todo claro si los congresistas disueltos pueden volver a postular? Bueno, más que no está claro, yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones está cometiendo un error en no sentar posición a la brevedad posible, pues la gran mayoría de constitucionalistas indican que sí es factible, porque estamos hablando de complementar y para culminar el periodo 2016-2021. Caso contrario, que digan que no podemos postular, estaríamos facultados para postular el 2021. Pues a una persona no le van a negar el mismo derecho en dos oportunidades. Estaría generando las condiciones para que postulemos en el 2021. Por lo tanto, yo creo de que la situación cae por su propio peso en materia lógica y constitucional. ¿Es consciente que al postular en los hechos estás aceptando que hay un camino constitucional como es el de participar en un proceso democrático establecido en la propia Constitución, artículo 135, es decir, ya no dirá que vivimos un golpe de Estado, una dictadura? Yo sí estoy convencido que ha habido un quiebre constitucional, pero también soy un hombre de hechos consumados. Y en el análisis que hemos hecho ante la eventualidad de dejar espacios a partidos políticos que empiecen a generar una serie de cambios en la Constitución, en el modelo, o plantear proyectos de ley disparatados, pues somos conscientes que tenemos que participar. Eso no significa avalar el comportamiento del presidente. Sí creo, y de eso estoy convencido, que el Congreso que se elija el 26 de enero del 2020 no debe caer en el ejercicio de comisiones de investigación, de vacancia, ni tonterías así. O sea, no puede ser el Congreso que ha tenido esta actuación de los últimos 3 años. Así es, una actuación en muchos casos desastrosa como consecuencia de errores políticos y de formas equívocas de entender la relación con el Poder Ejecutivo. Yo creo que el Congreso tiene como principal desafío, en primer lugar, recuperar su prestigio y como consecuencia de eso, emprender una serie de reformas que sí son fundamentales para ingresar en mejor pie al 2021. Pero van de nuevo queriendo repetir el plato Rosa Bartra, Jenny Vilcatoma, mira, así personas que han sido protagónicas en ese afán de querer sembrar comisiones investigadoras, lo que está describiendo. Bueno, así como ellos tienen derecho a postular, el pueblo tiene derecho a elegir a quien crea conveniente. ¿El pueblo las debería elegir? El pueblo debería tomar una decisión sobre si quiere ese tipo de política o quiere una política propositiva. Yo creo que no se puede cometer el error de insistir en más de lo mismo. Y creo yo que esta es una brillante oportunidad para que, independientemente de la relación con el Ejecutivo, que tiene que tener otras características, mucho más maduras en términos políticos, se tiene que emprender una serie de reformas fundamentales en materia política, económica, de seguridad y de servicios. Y yo creo que el tiempo alcanza. Mira, si se plantea, como dicen algunos, iniciativas que tengan que ver con investigación, con chinchero, etcétera, etcétera, los 16 meses van a ser de nuevo un espectáculo penoso, en el cual las posibilidades de tener un tiempo productivo se van a agotar en discusiones estériles, ¿no? Percibo que este espacio, este momento de disolución del Congreso lo ha hecho sentar cabeza, es decir, ¿cuál sería el mea culpa de Juan Cheput en toda esta historia de crisis política? Mira, yo creo que como partido, en este caso Contigo y Peruanos por el Cambio, antes, no hemos sabido nosotros manejar una relación más firme con las fuerzas de oposición radical al gobierno. Yo estoy no han sabido pararle el macho al fujimorismo, digamos. A pesar de que en algunos casos hemos sido firmes, por ejemplo, en el tema Chávarri, ¿no? Si el fujimorismo hubiera hecho caso, pues obviamente no estaríamos en esta situación. Han estado jugando en pared también. También, por supuesto. Por eso te digo, hemos debido tener una posición más distante. Yo, en el análisis que hemos hecho al interior del partido, soy de los que piensa que jamás debimos ir en la mesa directiva, por ejemplo, y lo dije públicamente. Pero al final fue una decisión que adoptó mi partido y la respeté, como la vengo respetando hasta ahora. Pero considero que ahora Contigo tiene que manejar su propio destino, tiene que tener un propio perfil y sobre la base de eso entender que el país está exigiendo otra cosa. Lo peor que podemos hacer es insistir en un tipo de hacer política que lo único que está generando es
desasosiego, desinterés, malestar en la ciudadanía, pues obviamente no se ven resultados concretos respecto a una serie de tópicos que son fundamentales. Interesante, Juan Cheput, porque, a ver, dice, hemos debido tener una posición más distante del fujimorismo. Y lo que nos está diciendo esta noche es parecido, muy parecido a lo que ha dicho hoy día el presidente Vizcarra. El presidente Vizcarra ha dicho, primero, no entiende la decisión de los congresistas disueltos de postular en estas elecciones. Particularmente no se refiere con nombre y apellido a Juan Cheput, ¿no? Habla de los disueltos, ¿no? Considera que, finalmente, si ustedes son elegidos nuevamente, dependerá de la ciudadanía. Esta decisión lo toca, entre otros, también a usted. Usted ha sido uno de los disueltos. ¿Cómo recibe el guante? Bueno, como que el presidente no entiende lo que es la política, ¿no? Creo que estamos en el derecho pleno de poder participar en el próximo proceso electoral, y él debe entender que es el soberano, como en otras oportunidades lo has dicho, es decir, el pueblo el que decidirá quién se reelige o no, más aún en un contexto en el cual la renovación ha sido el elemento fundamental de todos los congresos desde el año 2000 a la fecha. En promedio, entre el 12 y el 15% eran reelectos, es decir, renovación ha habido. ¿Y cuáles son los resultados? Un Congreso cada vez con peores performances. Entonces, si en estos momentos se puede contribuir a mejorar el prestigio de la política, el presidente debería saludar eso y no convertirse en un gran elector. Yo creo que el presidente comete un error desde que interviene con sus lamentos públicos en favor o en contra de la postulación de los parlamentarios. Él debe respetar, en primer lugar, el proceso electoral, no alterarlo con declaraciones. Desde el momento que interviene señalando que no entiende el por qué postulan, está mandando una serie de mensajes hacia la ciudadanía en un sentido u otro. Él debería mantenerse equidistante, entender que es jefe de Estado y que no se compre los boletos para una acusación constitucional a partir del 2021, porque él no puede interferir en cuestiones electorales con declaraciones de ese tipo, ¿no? Ahora, es interesante también lo que ha dicho el TC, ¿no? ¿Qué le parece lo que ha aclarado el TC? Dice, la Comisión Permanente no tiene facultades del Pleno del Parlamento, ¿no? Según el TC, las funciones de la Comisión Permanente durante el interregno no incluyen, por ejemplo, reactivar la subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿no? Y tiene que ver básicamente en una lectura prolija del artículo 135. ¿Crees que el TC finalmente le va a dar la razón constitucional a la disolución del Congreso? Podría darle la razón, sin que eso signifique que tiene razón, valga la redundancia, en lo que señala cuáles son las atribuciones de la Comisión Permanente. La Comisión Permanente en estos momentos está cumpliendo un rol eminentemente constitucional, que es el de presentar informes que van a ser evaluados por el próximo Congreso en relación a los decretos de urgencia. Pero empezar a trabajar aspectos puntuales, cuando no pueden ser debatidos en el Pleno, de la subcomisión de acusaciones constitucionales, pues sería un sinsentido, ¿no? Claro. En primer lugar, porque hay una serie de miembros de la subcomisión de acusaciones constitucionales que son miembros suplentes. En segundo lugar, no hay un Pleno que los ratifique como tales. En tercer lugar, estamos en una situación política en la cual eso no se presta para ningún tipo de análisis. Entonces, ¿para qué generar? ¿En qué sentido? Imagínate tú una subcomisión de acusaciones constitucionales que empieza a trabajar en estos momentos evaluando, por ejemplo, al doctor Inostroza. Una locura, ¿no? O al doctor Chávarri, cuando en estos momentos no solamente han sido disueltos, sino que no tienen el respaldo político. Por eso al inicio de nuestra conversación yo decía, lo fundamental es recuperar el prestigio político del Congreso, para que como consecuencia de esa recuperación del prestigio pueda emprender una serie de reformas. Si el Congreso primero no recupera esa imagen entre la ciudadanía, no va a tener la legitimidad para poder emprender una serie de reformas. Por eso aquellos postulantes al Parlamento que están haciendo banderas, ¿no?, sobre la base de debilitar al Parlamento, no a la inmunidad, que ganan mucho sueldo, que tienen gasolina, una serie de mentiras, ¿no? Que tenemos gasolina, pero que tenemos auto. La inmunidad no es tan mentira, ¿no? La inmunidad parlamentaria tiene que ser producto de un debate profundo en el cual se vean casos como, por ejemplo, el de Luciana León, ¿no? O el de Donaire. O el de Donaire. O el de Dipas. Y para eso ya se venía haciendo una discusión en la cual, si existen o surgen elementos como esos, se tiene que quitar la inmunidad de inmediato, con plazos concretos. Que el problema ha sido que en estos 3 años
lo que han hecho es justamente lo contrario. Pues. Por eso mismo, yo entiendo que es una cosa es revisar el tema de la inmunidad, pero los otros no, pues. Por eso, y lo protegieron, mírelo, Donaire. Pero mira, yo he escuchado reflexiones bien positivas suyas antes en el sentido, y creo que coincidimos, que la inmunidad como tal merece revisarse, de acuerdo. Pero eliminarse a rajatabla, el efecto podría ser más peligroso que la propia enfermedad. Pero hay antejuicio también. De acuerdo, pero todo eso tiene que verse en un conjunto holístico, en un sistema de pesos y contrapesos que permita que el parlamentario no se convierta en un personaje inmune a la ley, pero es lo que genera, ¿no?, de que se convierta en refugio de sinvergüenzas. Correcto. Pero, por ejemplo, ¿no? Si el parlamentario integra una comisión investigadora que tiene que ver determinada organización criminal a sabiendas de los peligros que corre... Bienvenida a la inmunidad, por supuesto. Pero en estado puro, en estado neutro, en estado zen, ¿para qué? Claro, y mira, y sobre todo por lo siguiente. Yo creo de que hay que ver más el tema de la puerta de ingreso al Parlamento. Ahí elevar la valla. Cuando una persona, y en ese sentido Víctor Andrés García Belaúnde tenía toda la razón, cuando una persona ya tiene acusación de la Fiscalía, todavía no está en proceso judicial, pero ya tiene acusación, pues allí ya deberían ponerse los reflectores para que no ingrese al Congreso, porque en una situación como la actual va a buscar el Congreso para que le sirva de parapeto para las investigaciones judiciales. Ese es el problema, claro, y es lo que entonces, más que preocuparnos en cómo sacarlos, hay que preocuparnos de elevar la valla en lo que se refiere a la puerta de ingreso al Parlamento en aspectos eminentemente judiciales. Eso, por ejemplo, podría ser un buen argumento, no sé, me arrogo la potestad de abordar con ello la siguiente pregunta, es decir, Juan Cheput, ¿para qué quiere regresar al Congreso? ¿Por qué? Porque, digamos, no necesariamente, repito, con nombre y apellido, pero está Juan Cheput en el grupo de los que, en grueso, buena parte de la gente decía que se vayan todos. ¿Para qué quiere regresar Juan Cheput? Bueno, las encuestas dicen lo contrario, ¿eh? Las encuestas dicen más bien que hay un grupo de personas del Congreso disuelto que deberían regresar y entre ellas me encuentro. Ajá. Entonces, yo considero que el prestigio de la política pasa por entender que en estos nuevos escenarios es fundamental participar. Yo considero que no todo se ha hecho mal. En la Comisión del Bicentenario, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo que yo considero de primer nivel, que ha quedado frustrado. El 2%. Bueno, pero te señalo lo siguiente. Está bien, pero ¿no? Lo demás fue una desgracia. Y por otro lado, vengamos, así es. ¿no? Pero por otro lado, yo sí creo que este Congreso es la bisagra perfecta para poder abocarse a una agenda concreta de cambios. Por ejemplo, a ver... Por ejemplo, el tema de la bicameralidad que tiene que ser dentro de la reforma política. Lo primero, como te decía, me arrogo eso, lo primero que tendrían que hacer es del saque, es decir, ley electoral, esto que nos impide el año de... ¿no? La ley electoral dice que un año antes de las elecciones, o sea, abril del 21, no puedes hacer cambios a la ley. Abril 20. Ustedes entran en febrero o marzo, si es que es nuevamente, se le concede el voto popular a Juan Cheput y a los otros. Tendrían que del saque cambiar la ley electoral, es decir, no en abril, sino en septiembre, 6 meses antes. Sería lo primerito, ¿no? Claro, pero por otro lado también entender de que la legislación no solamente tiene que ser en función de la coyuntura y del proceso electoral del 2021, sino cómo generar una mejor institucionalidad para el tercer siglo de vida republicana. Tal vez esos aspectos cortos de miras, en el sentido de que hay que hacer legislación para la coyuntura, es lo que nos está impidiendo hacer un verdadero entramado constitucional e institucional. Entonces, sabiendo de que nuestro periodo es corto, pues hay que tratar de entender cuál es esa agenda que nos va a permitir mejorar las condiciones a partir del 2021. Porque si nos vamos a distraer, como te decía hace un rato, en comisiones de investigación, en una serie de cosas de ese tipo, pues se va a pasar en un espectáculo deplorable. El Parlamento va a ser más de lo mismo, va a ser más de lo mismo y no va a ser en absoluto productivo. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Por estar aquí. Juan Cheput quiere volver al Congreso y lo hará, postulará contigo, que era la inscripción que tenía antes Peruanos por el Cambio. Cabeza de lista, además, por cierto. Vamos a hacer debates en los meses que vienen, así que va a ser un gusto tenerlo por acá con quizá algún sparring ahí para hacer el debate político que siempre es bienvenido en este programa. Muchas gracias. Vamos a hacer la pausa en el programa y, como les decía hace un momento, metemos el diente, metemos todo lo que haya que poner en el tema del transporte, luego de esta anunciada esta noche, además, anoche digo, por el gerente de los corredores, aquí en exclusiva, en Nada Está Dicho, que se suspendía el paro de los buses complementarios. Queda el problema,
La ATU a la vuelta de la esquina. El señor Muñoz reunido ahora con los corredores, pero a la vez tiene que transferir competencias. Nos metemos a fondo en el tema de transporte luego de esta pausa, porque nada está dicho.